Shalom, shalom a casa Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Habaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Beajayot, Javerín, hermanos, hermanas, hoy tenemos un tema muy importante. Los que vivimos en Latinoamérica sabemos muy bien de este tema, el narcotráfico. Países donde se produce estupefacientes, ¿ok? Especialmente tenemos la historia desde los años 80, 90 en Colombia sobre la crisis de la drogadicción y el narcotráfico. La problemática de las guerras entre narcotraficantes, la persecución y todo lo que ustedes ya pueden haberse imaginado o haber conocido de esta historia durante esas décadas de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, que envuelven, que están dentro de las garras del narcotráfico. Amigos, hoy vamos a ver entonces este tema. Espero que sea de gran bendición, que pongamos mucha atención, tomemos apuntes, toma tu Biblia y vamos a introducirnos en este mar de información desde el punto de vista hebreo, lo que la Biblia nos dice y de qué manera se trata en el ámbito de la fe, el tema del narcotráfico. Podemos hacer de una manera detallada, desde una perspectiva hebrea sobre Yahshua y su posible relación conceptual con el tema del narcotráfico. Sin embargo, tengo que decirles que es importante aclarar que el narcotráfico es un fenómeno moderno, que no existía en los tiempos bíblicos, por lo que cualquier análisis será una interpretación teológica y simbólica basada en principios bíblicos y valores hebreos. Entonces vamos a entrar en este tema, Yahshua y el narcotráfico, una perspectiva hebrea. Primeramente, el nombre Yahshua es la forma del nombre de Jesús, que significa Yahweh es salvación. Por eso Yah de Yahweh y Shua de salvación. Desde una perspectiva hebrea, Yahshua es visto como el Mesías prometido, el Redentor que vino a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Su mensaje se centra en la redención, la que vino a restaurar, ¿sí?, esa relación entre Dios y la humanidad. Su mensaje se centra en la redención, la justicia, la misericordia y la liberación del pecado. En esta pequeña enseñanza, vamos a explorar cómo los principios enseñados por Yahshua pueden aplicarse al fenómeno moderno del narcotráfico, entendiendo este último como una manifestación de opresión, esclavitud y pecado en la sociedad contemporánea. Amigos, el pecado y la esclavitud en el pensamiento hebreo. La cosmovisión hebrea sobre el pecado, ¿sí?, no es solo una transacción moral, sino una fuerza que esclaviza al ser humano. Y aquí entra el tema del narcotráfico, como sistema que promueve la adicción y la destrucción de vidas. Puede ser entendido como una expresión moderna de una esclavitud. La gente dice, yo soy libre porque yo hago lo que yo quiero, pero realmente caen en las garras del pecado, de diferentes áreas o manifestaciones del pecado. Hemos hablado de la drogadicción, de la prostitución, de la envidia y todo este tipo de pecados que son simplemente tentáculos del mismo pecado, ¿ya? Y esto, pues, no afecta solamente a la persona, sino que la adicción a las drogas es una forma de cautiverio, de esclavitud, que afecta no solo al individuo, sino también a las familias, amigos, conocidos, su entorno, comunidades y naciones enteras. Yahshua, en su ministerio, se refirió a sí mismo como aquel que vino a proclamar libertad a los cautivos. Una persona en las garras del narcotráfico, como vendedor, como productor, como exportador, es esclavo, es esclavo. Él vino, Yahshua vino a proclamar libertad a los cautivos. O sea, estas personas, aunque están haciendo dinero, están haciendo lo que quieren, están en garras del narcotráfico. Lucas 4:18 nos habla de esto, citando también el mismo texto de Isaías 61:1. Desde una perspectiva hebrea, esta liberación no es solo física, sino también espiritual y emocional. El narcotráfico, como sistema opresor, requiere una respuesta que aborde tanto las causas sociales como las espirituales. Yahshua nos muestra la justicia social a través de su enseñanza. La Torá y los profetas hebreos enfatizan la importancia de la justicia social. Estamos en esta semana en la Parashá Mishpatim,
Y esa justicia social es mishpat. Y la rectitud, tzedakah o justicia. Yahshua continuó esta tradición, denunciando la explotación y la opresión de los más vulnerables. El narcotráfico es un sistema que se beneficia de la vulnerabilidad de las personas, especialmente de la juventud, de los pobres y los marginados. Pero no podemos excluir a los ricos y a los más pudientes, porque eh, en este ámbito de los más poderosos también se mueve el narcotráfico y son víctimas de las drogas. En Mateo 25, 31 al 46, Yahshua habla del juicio final, donde se evalúa cómo tratamos a los más necesitados, aquellos que explotan a otros para su propio beneficio, como los narcotraficantes. Este estudio no es condenar a los narcotraficantes. Este estudio es para que si algún narcotraficante está escuchando este mensaje, pueda reflexionar y darse cuenta de la realidad del problema. Ahora, como narcotraficantes, están en contra, estas cosas, de los principios del reino de Dios. Desde una perspectiva hebrea, la justicia requiere no solo castigar al malhechor, sino también a restaurar las víctimas y prevenir futuros dañinos. Ahora, si un narcotraficante está escuchando este mensaje, dése cuenta del pasado de aquellos que se han metido con la justicia, cómo han terminado. Solamente por el placer del dinero, buscar el beneficio propio, a pesar de los daños y las muertes que puede causar el vender estas sustancias dañinas. ¿Cómo han terminado aquellos que creían tener el poder en sus manos? Es para analizar, para reflexionar. Este tema es para reflexionar. También hay una esperanza, la restauración y la sanidad. Uno de los aspectos centrales del ministerio de Yahshua fue la sanidad física y espiritual. En la tradición hebrea, la enfermedad y el sufrimiento son vistos como consecuencias del pecado, ya sea individual o colectivo. La adicción a las drogas puede entenderse como una enfermedad del alma que requiere sanidad y restauración. Quiero decirles que tengo un tema sobre Yahshua y la drogadicción. Estamos hablando ahora de los que promueven, o mejor dicho, los que exportan este tipo de estupefacientes para aquellos que se vuelven víctimas de ello, de las drogas. Yahshua sanó a los enfermos y liberó a los oprimidos, mostrando que el reino de Dios trae consigo la restauración integral. En el contexto del narcotráfico, esto implica no solo combatir el tráfico de drogas, sino también brindar apoyo y rehabilitación a los adictos. Si ven el daño inmenso que se hace con esto. La comunidad hebrea valora la tikkun olam, que es la reparación del mundo, que incluye la restauración de las personas afectadas por este flagelo. Ahora veamos el enfoque en la raíz del problema. En la tradición hebrea es esencial abordar los problemas desde su raíz. Mucha gente ataca el problema desde sus afueras, desde las ramas, pero tenemos que ir a lo central, a cuál es el núcleo del problema. El narcotráfico no es solo un problema de delincuencia, porque no es permitido. Por eso se le llama bandidos, por eso lo hacen a ocultas, porque no está permitido, sino también de injusticia social, falta de oportunidades y desintegración familiar. Yahshua enseñó que el pecado proviene del corazón. Eso lo podemos leer en Marcos capítulo 7, 21 al 23. Y que la verdadera transformación comienza con un cambio interno, de adentro hacia afuera. Para combatir el narcotráfico es necesario abordar las causas subyacentes. Primeramente, como la pobreza, mucha gente lo hace, que necesita dinero. La falta de educación. Los más vulnerables son aquellas personas que no tienen educación y son fáciles de manipular y utilizar. Y la desesperanza, gente que ya no tiene esperanza de conseguir algo, sino que se les presenta estas oportunidades y los usan para poder hacer sus negocios sucios. Desde una perspectiva hebrea, esto implica trabajar en la construcción de comunidades justas y solidarias, donde las personas tengan acceso a las oportunidades y puedan vivir con dignidad. Ahora, ¿cuál es el papel de la congregación, de tu vida como luz, como faro? En la cultura hebrea, la comunidad, o sea, Kehilá, juega un papel central en el bienestar de sus miembros. Yahshua enfatizó la importancia de la comunidad en su enseñanza, llamando a sus seguidores a ser luz del mundo y la sal de la tierra. También tengo un tema que es luz del mundo y la sal de la tierra, no te lo pierdas. Esto lo podemos leer de esto de la luz y la sal en Mateo capítulo 5 del 13 al 16.
Esto implica que los creyentes tienen la responsabilidad de trabajar por la justicia y la transformación de su entorno. Tenemos que luchar contra estos flagelos. Siendo luz, no la escondemos, sino que la ponemos encima para que alumbre a todos en la casa, en la comunidad, en la sociedad, en el país y en el mundo entero. En el contexto del narcotráfico, la comunidad puede ser un agente de cambio, brindando apoyo a las víctimas, promoviendo la educación y trabajando en la prevención. La solidaridad y el compromiso comunitario son esenciales para enfrentar este problema. Ahora, hay un llamado a la redención. Yahshua vino a condenar el mundo, él no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Él mismo lo dice en Juan 3:17. Desde una perspectiva hebrea, amados hermanos, amigos, esto incluye la posibilidad de redención incluso para aquellos que han caído en el pecado, como las drogas, o ser un narcotraficante, una mula. Los narcotraficantes, aunque responsables de sus acciones, también son seres humanos que necesitan escuchar el mensaje de arrepentimiento y perdón. Yo recuerdo en una entrevista de un narcotraficante muy famoso en los años 80, 90, que fue atrapado y fue extraditado a Estados Unidos, y el reportero le pregunta a él, ¿qué haría usted para estar solamente una noche compartiendo con su hija o un día? Cambiaría todas sus riquezas, todo lo que alcanzó, los millones de dólares que alcanzó, los cambiaría por estar simplemente, aunque sea unos minutos, con su hija, compartir con ella. La redención no significa ignorar la justicia, sino ofrecer una oportunidad para la transformación. Esto implica un llamado a la conversión y a la restitución, donde los culpables reconozcan su error y trabajen para reparar el daño causado. ¿Cuántos de los que han estado involucrados en esto del narcotráfico están arrepentidos? ¿Y cuántos no alcanzaron a alcanzar a tener esa oportunidad de arrepentirse? Antes de terminar con una conclusión sobre este tema, quiero compartirles lo que la palabra nos puede a nosotros guiar en estas circunstancias. Necesitamos entender que la palabra tiene la solución para todo tipo de problema y aquí vamos a tratarlo. El narcotráfico es una actividad que destruye vidas. Esto tenemos que estar conscientes. Familias y comunidades. Muchas personas entran en este mundo buscando dinero. Ustedes pueden ver programas en televisión donde se habla de los que llevan una mercancía de un país a otro y han sido atrapados, han caído, tienen que pagar con cárcel. Y ustedes van a realizar si vale la pena hacer esto, arriesgar su libertad por unos cuantos pesos, unos millones de pesos, que realmente no es nada, no es nada lo que les pagan. Y así fuera mucho, tenemos que pensar que nuestra libertad no tiene precio. Si estas personas buscan dinero, poder o escapar, pero encuentran sufrimiento y destrucción. Sin embargo, Dios ofrece una salida y una vida nueva a quienes se arrepientan y busquen su ayuda. En este estudio que hemos estado viendo, vamos a ver cómo la palabra de Dios y su poder pueden transformar vidas y liberar a cualquiera que desee dejar el narcotráfico. Primeramente, si tú estás involucrado en esto, o estás en contacto con esto, o estás pensando hacerlo, debes reconocer el problema y la necesidad de cambio. La Biblia nos enseña que el pecado nos separa de Dios y nos lleva a la destrucción. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la vida de Dios es vida eterna en Mashiach Yeshua, nuestro Señor. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El primer paso para salir del narcotráfico es reconocer que este camino lleva a la muerte y que solo Dios puede dar vida verdadera. Personajes como Al Capone, Pablo Escobar y muchos de los secuaces que estuvieron enredados con esto, ¿cómo terminaron? Terminaron su vida, fueron asesinados. Ahora, también debe haber un arrepentimiento sincero y una búsqueda de Dios. El arrepentimiento significa apartarse del pecado y volverse a Dios. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios está dispuesto a perdonar y limpiar a cualquiera que se arrepienta sinceramente de estar involucrado en el narcotráfico. Romper con el pasado
y confiar en la provisión de Dios. Dejar el narcotráfico implica renunciar a las ganancias ilícitas y confiar en que Dios proveerá de manera honesta. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Dios promete cuidar de quienes ponen su confianza en Él y buscan una vida honrada. Rodearse también es importante de apoyo espiritual y comunidad que nos cobije con sus consejos. Es crucial alejarse de influencias negativas y rodearse de personas que alienten una vida nueva en Mashiach. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos de los que cayeron en el narcotráfico o en las drogas recibieron un mal consejo de un llamado, entre comillas, amigo? Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Es importante permanecer en el fuego. El fuego, cada carbón hace fuego. Si nos alejamos, ese carbón se enfría. Es necesario estar congregados para recibir el calor humano. Unirse a una comunidad ayuda a fortalecer la fe y recibir apoyo en el proceso de cambio. También debe haber una importante oración, ¿sí? Un estilo de vida de oración y dependencia en Dios para superar tentaciones. Las tentaciones vendrán, eso no tengas duda, pero Dios da fuerzas para resistir. Primera Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él dará las fuerzas, amigo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Mashiach, en Cristo que me fortalece. A través de la oración se recibe fortaleza para mantenerse firme en este nuevo camino. Amigos, hemos llegado al final de este importante tema que padece la humanidad en todo el mundo. Y salir del narcotráfico no es fácil, primeramente porque pueden haber amenazas, ¿sí? Las personas tienen miedo de salirse, de retirarse voluntariamente, porque se consideran como de pronto posibles eh, personas que van a delatar o van a colaborar con la justicia para ganarse su protección. O sea, hay un temor, hay un miedo. No es fácil, pero con Dios es posible. Yahshua ofrece una vida nueva a quienes se arrepientan y lo sigan. Si deseas dejar esta vida atrás, da el primer paso hoy. Busca a Dios, rompe con el pecado. Eres consciente ahora que lo que tú estás haciendo por tu bienestar está dañando a muchas personas. Rodéate de personas que te ayuden y confíen en que Él tiene un plan para ti. Antes de llegar a una oración, quiero terminar con una conclusión de lo que hemos visto en el día de hoy acerca del narcotráfico y las drogas. Desde una perspectiva hebrea, Yahshua ofrece un marco de referencia para abordar el problema del narcotráfico. Su mensaje de justicia, misericordia, restauración y redención proporciona una base sólida para enfrentar este flagelo moderno. Como creyentes, estamos llamados a ser agentes de cambio, trabajando por la justicia social, apoyando a las víctimas y promoviendo la transformación de nuestras comunidades. Mis amigos, mis queridos hermanos, el narcotráfico es una manifestación de la esclavitud del pecado, pero Yahshua, el libertador, nos muestra el camino hacia la verdadera libertad. Muchos creen encontrar la libertad en los vicios, pero no es así. A través de su ejemplo y enseñanzas, podemos encontrar esperanza y soluciones para este problema complejo y doloroso. Este estudio que hemos realizado en el día de hoy combina principios bíblicos, valores hebreos y una aplicación contemporánea para abordar un tema relevante en la sociedad actual. Mis amigos, culminando ya con este tema, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Yahweh Sebaot, reconozco que he caminado en un camino de destrucción y que mi acto, mi avaricia, mi deseo de prosperidad ilegal ha destruido a muchas personas y eso no me ha importado. Pero ahora reconozco, Padre, ese daño. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me limpies y me des una nueva vida. Dame fuerzas para dejar este camino de narcotráfico, dejar este pasado atrás y poder seguirte ahora. En el nombre poderoso y bendito, eterno del Rey de Israel, Yahshua HaMashiach. Amén. Si has tomado esta decisión,
Busca una congregación donde puedas crecer en la fe y recibir apoyo espiritual. Que el Eterno te bendiga, te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti lo más importante, shalom, paz en todo lo que hagas. Shalom, shalom amigos, Leitraot, shalom ajit.